Cómo triunfar con Jesús. Los secretos de la victoria espiritual. Loren Cunningham. Agradecimientos. Aunque el contenido del libro es de mi entera responsabilidad, la destreza literaria corresponde a mi hermana Janice. Al igual que nuestro primer libro, ¿Eres tú, oh Señor? Ha sido un verdadero placer trabajar con ella. Estamos especialmente agradecidos a nuestros esposos, Darlene y Jim, por su generosa ayuda y ánimo, a nuestros hijos Karen, David Cunningham, Jeffrey, Joel, Jonathan Roberts, por su paciencia, pero sobre todo a ti, Señor, que renunciaste a tus derechos y te viniste a este mundo por todos los nuestros. Capítulo 1. ¿Hacia dónde, Señor? Un incidente, por pequeño que sea, puede cambiar tu vida para siempre. Lo último que vi antes de caer vencido por el sueño fue la imagen de mi esposa, Darlene, cuando conducía nuestra furgoneta Volkswagen. Viajábamos de regreso a casa en California tras finalizar una de las reuniones más difíciles de mi vida. Yo había conducido toda la noche y hacia las 6 de la mañana Darlene ocupó mi lugar al volante. El cálido y seco viento del desierto de Arizona, que entraba por la ventanilla delantera dorada su piel blanca. Me quité los zapatos, metí en la bolsa de dormir en la parte trasera de la furgoneta y cerré mis ojos. Ella es un tesoro, Señor, pensé mientras dormía, mecido por el movimiento de la furgoneta, sobre todo teniendo en cuenta lo que acababa de suceder. Las últimas semanas habían sido muy difíciles y sentía como si me hubiesen extraído todo lo que yo tenía por dentro. Acabamos de celebrar una reunión con el director de nuestra denominación y renuncié a mi trabajo en la iglesia con el propósito de fundar una organización misionera interdenominacional. Fue una decisión controvertida por muchos de mis amigos que no correspondieron. Poco antes de que había declinado el ofrecimiento de mi tía para asociarme en una empresa multimillonaria, todo esto interfería a lo que Dios me estaba llamando a hacer, y yo deseaba obedecerle a toda costa. Mi decisión era firme y no podía volverme atrás. Darle conmovió mi corazón cuando permaneció fiel a mi lado mientras yo renunciaba tanto a la oportunidad de un futuro financiero brillante como a la posibilidad de una carrera exitosa en nuestra denominación. Había desechado todo para seguir llamando del Señor a fundar una organización misionera. Ahora estábamos Darlene y yo, y con nuestro futuro puesto en las manos de Dios. Me desperté sobresaltado cuando mi cuerpo impactaba violentamente contra las paredes interiores de la furgoneta como si fuera un muñeco. La furgoneta daba vueltas sobre la carretera y producía un ruido estremecedor de metal y vidrios rotos. De repente mi cuerpo salió despedido hasta la cintura por un par de ventanas. Al pavimento se me venía encima y estaba a punto de aplastarme. Instintivamente lancé mis manos hacia el asfalto y empujándome logré introducirme de nuevo en la furgoneta. Entonces todo se volvió negro. Debí recuperar el conocimiento unos segundos más tarde porque me encontraba fuera de mi furgoneta y el polvo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. En ese instante comprendí que tenía delante de mí el desierto más árido e inhóspito que jamás había visto. No podía divisar ni una sola casa ni un solo árbol en el horizonte. Estaba aturdido y nada me era familiar. Algo tibio y húmedo corría por mi cabeza. Alcé mi mano para limpiarme y me la retiré cubierta de sangre. Me dolía la cabeza y era incapaz de hallarme sentido al caos que me rodeaba. A mi izquierda estaba un montón de hierros retorcidos a lo que quedó reducida nuestra furgoneta. Nuestras pertenencias personales estaban desparramadas por todos lados. En lo que me pareció ser un minuto eterno, intenté razonar. ¿Qué ha sucedido? Recordé aquella tensa reunión, largas horas de la noche al volante,
el momento en que me recosté a dormir y, ¡oh Dios!, Darlene estaba conduciendo cuando mi corazón dio un vuelco dentro de mí. Me puse de rodillas. Mis ojos la hallaron inmóvil. Estaba boca abajo a unos metros de distancia, atrapada por una maleta grande. ¡Darlene!, grité mientras me arrastraba hasta ella con el estómago hecho un nudo. Después de retirarle la maleta de encima, advertí una herida en la parte posterior de su cabeza. Lo coloqué cuidadosamente boca arriba. No respiraba. Tenía los ojos completamente abiertos, la mirada fija, sin vida. Recliné su cabeza cubierta de sangre sobre mi regazo y pensé, está muerta. Las lágrimas corrieron entonces por mis mejillas. Creí haber perdido mucho cuando rechacé la oferta de la empresa y mi trabajo en la iglesia. Pero ahora, en apenas unos segundos, lo había perdido todo. La furgoneta estaba totalmente destruida, nuestras pertenencias deshechas en el polvo del desierto y la persona más importante en mi vida estaba muerta. Horrorizado miré el desastre que me rodeaba. Parecía el reflejo fiel de mi vida. Todo estaba perdido, la arena impulsada a ráfagas por el viento que me golpeaba el rostro como si fueran agujas. Lo que ocurrió después en medio de aquel desierto inhóspito desafía la razón. Allí, sin la presencia de un ser vivo a mi alrededor, una voz me dijo mi nombre, Lauren. Volví la mirada y comprendí, aunque nunca antes había escuchado su voz física. Reconocí la voz de Dios. Señor, respondí con el aliento entrecortado por la emoción. Lauren, ¿todavía quieres servirme? No entendí por qué me preguntaba ahora cuando solo me quedaba él. Con los ojos empapados de lágrimas miré al cielo. Sí, Señor, mi vida es todo lo que me queda, y si quieres también puedes llevártela. Poco después Dios me dijo quedantemente, ora por Darlene. Hasta ese momento no me había pasado por la mente orar por ella. Creí que estaba muerta. No obstante, comencé a orar con todas mis fuerzas. Para mi asombro, Darlene emitió un sonido entrecortado y aunque todavía estaba inconsciente, luchaba por respirar. Pasados unos minutos, se detuvo un mexicano y fue en busca de ayuda. En poco más de una hora estábamos en una ambulancia rumbo al hospital más cercano, situado a más de 130 kilómetros de distancia. En el trayecto a una velocidad de 150 kilómetros por hora y con el sonido estremecedor de la sirena, entendí lo que nos había sucedido. Darlene tomó un desvío equivocado y nuestra furgoneta salió hacia la carretera secundaria, a pocos kilómetros de la frontera mexicana. Mientras estaba junto a ella en la ambulancia, Dios habló por tercera vez, en esta ocasión por medio de una voz interior. Me dijo que mi esposa quedaría bien, que en ese preciso instante Darlene abrió los ojos, movió ligeramente la cabeza y me sonrió, aunque recordaba que ninguno de los detalles mencionados. Nos llevaron a la sala de emergencias, me vendaron la cabeza y me recetaron un soporte para la espalda. Estábamos separados por unas cortinas, pero escuché cuando ella recobró el conocimiento y comenzó a gritar mi nombre con desesperación. Estoy aquí, cariño, todo está bien. Ella debió pensar que yo había muerto. Darlene tenía heridas en la espalda, la cabeza, por lo que en mí respecta, además las múltiples contusiones. También tenía lastimada la espalda. Ella pasó varios días en el hospital antes de recibir la orden de salida. Yo, en cambio, salí con mis propios pies ese mismo día, descalzo y con la ropa manchada de sangre. Mis zapatos, así con el resto de nuestras pertenencias personales, quedaron en el lugar del accidente. Días después nos enteramos de que a la misma hora en que ocurrió el accidente, un grupo de mujeres se congregó en la ciudad de Los Ángeles para su habitual reunión matinal de oración de los jueves. Una de las mujeres que nos conocía dijo al grupo que debíamos orar por Lauren y Darlene Cunningham, y así lo hicieron. Aquella misma mañana, en el norte de California, una amiga nuestra llamó a Bernice Coffey
Sintió que debía ayunar durante el mismo almuerzo y decidió dedicar ese tiempo a orar por nosotros. Supongo que algunos no creerán lo que aquel día. En el desierto escuché la voz audible de Dios, hecho que no pudo probarlo. Admitió que atravesar por las circunstancias altamente emocionales, pero Dios me ha guiado en muchas ocasiones por medio de mi voz interior. Lo que sucedió aquel día fue diferente. Más tarde, al reflexionar sobre aquella experiencia, llegué a la conclusión de que no fue una simple lección acerca de cómo habla Dios a sus hijos. Lo que sí quedó grabado a fuego en mi corazón como una lección de poder de que Dios libera cuando renunciamos a nuestros derechos. Hasta cuando no pensé que lo había perdido todo, no entendí que, en realidad, nada en la vida me pertenece. Yo solía hablar de mi auto, mi esposa y mi ministerio. Después del accidente comprendí por primera vez con qué facilidad se puede perder todo en cuestión de segundos. Dios nos ha dado todo lo que tenemos con el propósito de que lo utilicemos para su gloria. Esta nueva perspectiva me impulsa a examinar la Biblia para aprender lo que Dios dice sobre un tema tan importante. Lo que empezó como un estudio bíblico acabó siendo mucho más que eso. La percepción que adquirí me transformó, convirtiéndose en una de las piezas claves de mi vida, de la organización misionera a punto de nacer, Juventud con una misión. En resumidas cuentas, descubrí lo que sucedió en la vida de Jesús de Nazaret, que para ganar hay que renunciar. Esto no significa renunciar a nuestra lucha contra el mal, todo lo contrario. Durante más de 25 años de ministerio internacional, aprendí que por medio de algunas circunstancias dramáticas, que renunciar a mis derechos es fundamental para derrotar las potentes huestes de Satanás. Cuando entregamos nuestros derechos personales al Señor, por amor a Él, al Evangelio, y descubrimos un gran secreto: podemos heredar todo el mundo para Él. Para el cristiano no existe asunto más importante y apasionante.